Bienvenidos a esta unidad número 2 de la materia de daño cerebral. El día de hoy analizaremos de una forma más específica la etiología del daño cerebral. Ya veíamos en la unidad número 1 que el traumatismo cráneoencefálico es el origen principal de los daños cerebrales. Decíamos que pueden ser de dos tipos, ya sea abierto, traumatismo cráneoencefálico abierto o traumatismo cráneoencefálico cerrado. Vamos a ver las implicaciones que tiene cada uno. Cuando hablamos de un traumatismo cráneoencefálico abierto, estamos hablando de que el cráneo comienza a sufrir una penetración debido a la lesión que se provocó, con la posibilidad de que el hueso vaya fragmentándose o que inclusive se incruste en el parénquima cerebral, es decir, en la parte superficial del cerebro. Un ejemplo de esto puede ser alguna herida con arma de fuego o inclusive alguna caída. Generalmente no hay pérdida de conciencia en este tipo de trauma. Sin embargo, sí pueden existir lesiones neurológicas importantes o neuropsicológicas de forma secundaria. El traumatismo cráneoencefálico cerrado es básicamente que el cerebro sufre los efectos mecánicos de una contusión y una conmoción, pero todo sin que el cráneo llegue a romperse. Esto sí puede provocar una pérdida de conciencia leve o severa y algunos problemas neuropsicológicos más agravados, ya que al no existir la liberación de la presión provocada por el golpe, pudiera estar afectando no una, sino varias zonas cerebrales. Vemos en la imagen más o menos cómo podrían estarse presentando este tipo de signos neurológicos provocados por una contusión de tipo cerrada. Hablando específicamente de los accidentes cerebrovasculares, ya veíamos que las isquemias eran estos síntomas que se deben a un decremento o una interrupción del flujo sanguíneo en el tejido cerebral. Esta isquemia va a producir una muerte neuronal y puede ser debido a trombosis. En este caso vamos a hablar de la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, que llega a afectar al cerebro, y este se da entre un 40 a 50% de las veces de las que hablamos de daño cerebral. Es decir, es la que más predomina en este caso. Hablaremos también de la embolia. La embolia es un coágulo, llega a ser una burbuja que representa entre el 30 y el 35% de la población que sufre este tipo de daño, y esto implica la interrupción del flujo sanguíneo de igual manera hacia el cerebro. Y finalmente un sangrado que, como ya decíamos en la unidad pasada, es verdaderamente grave para provocar alteraciones de tipo cerebral, específicamente en la región en la que esta hemorragia ocurra, y es entre el 20 y el 25% de la población que pueden llegar a padecer este tipo de alteración. Las hemorragias entonces son de las que más debemos de considerar como por la gravedad y por la severidad de las mismas. Esta hemorragia va a implicar la ruptura de un vaso sanguíneo. Esto va a permitir que la sangre se filtre al parénquima cerebral, y esto muchas veces puede estar provocado por hipertensión arterial o por la ruptura de un aneurisma. Veremos también que los tumores, como comentábamos en la unidad 1, ejercen un crecimiento anormal de células en la región cerebral, en alguna o en varias regiones cerebrales. No cumplen ningún propósito, sin embargo, la presión y el crecimiento de estas células va destruyendo células aledañas y las células sobre las cuales se coloca. A pesar de que sean benignos o malignos, es posible que generen secuelas cognitivas a largo plazo, aun cuando el tumor pueda ser susceptible de ser retirado. En el caso del tratamiento y la rehabilitación, lo que se trabaja en el caso de los tumores malignos es procurar mantener las funciones cognitivas por el mayor tiempo posible, y en el caso de los benignos, aquellos que son sensibles de poder ser retirados, se trabaja específicamente con poder recuperar las funciones que se han perdido, entendiendo que esto será bastante complicado y que tendremos que hacer uso de otras funciones cognitivas intactas para lograr dicho objetivo.
En cuanto a las infecciones, ya hablábamos que pueden existir infecciones de tipo viral que estaban dadas por la meningitis, la encefalitis y la poliomielitis, e infecciones bacterianas que también pueden producir meningitis y algunos abscesos cerebrales. En este caso, ambas se muestran de manera significativa para producir un daño cerebral global o total. No se reconoce un área específica de afectación, sino que puede estar alterando por completo las funciones del cerebro. En cuanto a las infecciones micóticas o infecciones parasitarias, vamos a ver que son de las más rápidas, las que llegan a destruir zonas cerebrales de forma mucho más rápida, y específicamente las amebas son las que van a producir la encefalitis, la malaria, por ejemplo, que puede producir paludismo cerebral, los cisticercos o la cisticercosis, que también produce síndromes neurológicos, pero en este caso son focales. En el caso del cisticerco va a producir alteraciones de tipo muy específico. Sin embargo, al ser tan específica, puede estar afectando áreas importantes que promuevan un deterioro cognitivo generalizado. En este caso, en el caso de las infecciones, es muy complicado determinar una rehabilitación a estas funciones, ya que, como dije, se afectan muchas regiones a la vez. En cuanto a las enfermedades degenerativas, vamos a ver que estas van a implicar, a diferencia de los daños anteriores, una pérdida progresiva de las células nerviosas, es decir, no es de forma inmediata, no es necesariamente de forma rápida, lo cual permite al neuropsicólogo hacer una intervención oportuna para poder intentar detener por mayor tiempo las funciones cognitivas que se encuentran, es decir, poder detener la afectación para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. En el caso de la epilepsia, que es otra enfermedad de tipo biológica, vamos a ver que la desorganización a nivel cerebral en cuanto a la actividad neuronal puede también estar provocando pequeños daños cerebrales cada vez que ocurre una descarga sin controlar. Es por ello que la medicación en los pacientes con epilepsia es crucial, ya que una de las principales consecuencias, si no es controlada, es justo el deterioro cognitivo. Como parte de los trastornos congénitos, también vamos a ver que la biología en cuanto a la formación del tubo neural va a ser muy importante, ya que existe algunos tipos de alteraciones al nacimiento, como la anencefalia, que como su nombre lo indica es una falta o ausencia de encéfalo. Generalmente se acompaña por acrania también, que es falta de cráneo, es decir, hace falta una parte muy importante del cerebro, en la mayoría de los casos la parte superior, e incluso llega a haber una falta de cráneo. Esto se origina por una falla del cierre del neuroporo anterior y está básicamente dado por aspectos del neurodesarrollo embrionario. El encefalocele es otro tipo de alteración que puede provocar daño cerebral y que está dado justamente también al nacimiento. En este caso es un defecto del tubo neural que se caracteriza por la presencia de tejido cerebral y membranas fuera del cráneo. Este se desarrolla fuera del cráneo y ocurre como resultado de una falla en la formación del tubo neural cuando éste se estaba cerrando. A medida que el bebé fue desarrollándose, ya no fue posible la inserción del cerebro al cráneo. Estos dos trastornos en sí van a provocar daño cerebral debido a la localización del cerebro, debido a dónde se encuentra el cerebro, ya que va a ser más vulnerable a presentar alteraciones. Además de que de entrada, pues el cerebro no está formado de la manera indicada. Esto es todo para esta unidad. Recuerden que en esta unidad específicamente nos enfocamos en la etiología del daño. Es importante conocer cuál es el daño para poder avanzar en cuál sería el tratamiento. Les agradezco que hayan estado en la presentación. Los veo en la unidad 3.